Bienvenidos todos a este desayuno patriótico, libertad y unidad. Realmente, este es un momento que muchísimos compatriotas que han estado luchando por años por la libertad de Cuba hubieran querido vivirlo. La dictadura está, sin lugar a dudas, en sus estertores finales. Y este desayuno patriótico tiene el objetivo de acelerar ese tiempo final de la dictadura. Así que vamos a comenzar este desayuno como corresponde, rogando, pidiendo a Dios, mirando hacia el cielo con fe para que se haga realidad este final de la dictadura de 65 años ya. Para hacer la invocación, vamos a llamar al podio a Germán Miret, compatriota querido. Arriba, Germán. Nos quedamos sentados, por favor. Señor, los aquí reunidos hemos sido convocados por nuestro amor a nuestra patria Cuba. Te invitamos a que participes en este acto. Hazte presente entre nosotros, inspirándonos ideas que conduzcan a la liberación de nuestra querida patria. Ponemos en tus manos el trabajo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, para que nos guíes por los caminos que llevan a esa libertad y nos mantengas unidos en ese empeño. Tú conoces de los sufrimientos y sacrificios de nuestro pueblo durante muchos años. Te pedimos nos dé fuerza y perseverancia, que no cesemos en esta lucha, que no decaigamos en nuestra ilusión de ver muy pronto una Cuba creyente y dichosa, una Cuba donde reinen el amor, la verdad, la justicia y la libertad, para que nunca más un cubano los busque en tierras extrañas. Esto te lo pedimos a ti, Señor, solicitando también la intercesión de tu Santísima Madre, María de la Caridad del Cobre, del venerable Padre Félix Varela y de todos los mártires cubanos que entregaron sus vidas proclamando tu reinado. Campanería, Tapia Ruano, González Corzo y tantos otros que no olvidamos. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que por tu generosidad vamos a consumir. Y te pedimos que nos des espíritu de caridad para compartirlo con aquellos que no tienen pan. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Ahora, por favor, ahora de pie para los himnos de los Estados Unidos y de Cuba. Whose broad stripes and bright stars through the merry
váyame. Ya. Combate, corred, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que el morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrentas y oprobios sumidos, del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. ¡Viva! Ya, se pueden sentar, por favor. Sí. La mayoría de ustedes está consciente de las últimas noticias que recibimos de la Unión Europea, que demuestra que los esfuerzos que se han dedicado, que los recursos que se han recogido y asignado precisamente para ese propósito de mover a Europa hacia una posición más activa, más fuerte con respecto a la dictadura en Cuba, han logrado tener éxito. Es difícil, los que conocemos muy bien todo este proceso saben que Europa generalmente se mantuvo al margen, ajena y en muchos casos hasta colaboracionista con la dictadura en Cuba. Así que lograr que Europa asuma una posición fuerte con respecto a la dictadura es sin dudas un éxito de nuestro exilio, de la Asamblea de la Resistencia Cubana que ha estado si en este momento crítico en que la dictadura ya está de rodillas, próxima a caer, sin duda que le podamos quitar 155 millones de euros va a tener un impacto significativo. Y el quitarle recursos a la dictadura es una prioridad de la Asamblea por una razón básica. Todos los recursos que llegan a manos de la dictadura tienen un uso prioritario, el aparato represivo. Esencialmente, ahí es donde van la mayor cantidad de recursos para llenar de privilegios, para llenar de equipos como los que se gastaron poco antes del 11 de julio en España, donde compraron equipos para la policía para poder reprimir violentamente. Así que este es un esfuerzo que realmente tiene resultados y ya los estamos viendo. Por eso tenemos que seguir con este tipo de esfuerzo, tenemos que continuar en esta etapa final para definitivamente que la dictadura no pueda volver a levantar la cabeza. Recordemos cuando se derrumbó la Unión Soviética, que empezaron los cantos de victoria, empezamos ya a celebrar hasta con brindis de champán la victoria, que se derrumbaba el comunismo, que se terminaba la Guerra Fría, y la Guerra Fría no se terminó. La Guerra Fría continuó en Cuba y todavía 65 años aquí estamos. Así que no permitamos que la serpiente logre volver a levantar la cabeza. Tenemos que aplastar la serpiente en este momento crítico y este es nuestro momento de dar el paso al frente. Y este desayuno es uno de estos esfuerzos. Así es como hacemos patria también. Ahora voy a invitar al estrado a Emmanuel Rincón. Emmanuel Rincón es un abogado, escritor, periodista, director de un centro de información social que se llama Informe Orwell. Así que para que nos hable de este importante sector de los medios sociales que están teniendo también un gran impacto con su información al pueblo de Cuba, pues invito a Manuel Rincón. Emmanuel. Salud. Hola a todos, ¿qué tal? Para no dispersarme tanto, preparé un pequeño discurso, así no damos tantas vueltas y vamos un poco al grano.
Antes que nada, pues me quiero presentar. Muchos de ustedes seguro no me conocen. Mi nombre es Manuel Rincón, soy venezolano, tengo 33 años y viví 18 años en socialismo. Compartimos el mismo destino, obviamente. Las personas suelen utilizar constantemente sus títulos académicos y logros para presentarse, pero yo considero que lo que nos define a nosotros como seres humanos son nuestras vivencias, nuestros sueños y ambiciones, y en ese sentido, al igual que ustedes, pues comparto la ambición de ver no solamente a Cuba y a Venezuela, sino al resto de la región libre de socialismo y de comunismo. Dame un segundo que arregle el micrófono. Además de eso, pues evidentemente anhelamos todos dejar de escuchar los relatos de millones de cubanos y venezolanos esparcidos por el mundo que han tenido que abandonar su país, abandonar sus hogares, separarse de sus familias y toda esta tragedia enorme que nos acompaña desde hace décadas. Aquí estamos un número de personas que seguramente nos une muchas cosas. A mí esta ideología enfermó a mi madre de muerte. Mi padre le cerraron medios de comunicación, a nuestra familia le arruinaron sus empresas y evidentemente pues estamos todos aquí reunidos precisamente por lo mismo, porque destrozaron a nuestros países, a nuestras familias y a nuestras economías. Sin embargo, afortunadamente algo que los socialistas no nos pueden quitar son nuestras ideas y el amor por nuestros países, y esa es la razón por la que hoy estamos acá. Estamos acá para reunirnos y tratar de dar soluciones a lo que ha venido ocurriendo en nuestros países. Y hay algo muy puntual que creo que nos ha afectado de enorme manera. En el año 2015, pese a que yo y gran parte de mi familia, digamos, siempre fuimos opuestos al chavismo y al socialismo, teníamos un problema fundamental en Venezuela. Y el problema es que los medios que llegaban a Venezuela, los medios internacionales supuestamente imparciales, eran medios como CNN, el New York Times, la Deutsche Welle, etc. Y son medios con una tendencia muy fuerte hacia la izquierda, que siempre continúan lavándole la cara al régimen venezolano y a la tiranía castrista. Ese es un problema fundamental que hemos tenido nosotros en los últimos años. Entonces, para nosotros era muy común quizás dar por cierta información que venía del diario El País de España, del New York Times, etc., y no estábamos realmente entendiendo qué estaba pasando en el mundo. Fue finalmente cuando yo emigro de Venezuela. Viví un tiempo en Colombia, viví un tiempo en Perú, estuve también unos meses entre Argentina y Chile, y empecé a entender cómo los medios de comunicación estaban desinformando, o mejor dicho, estaban haciendo apología y propaganda a favor de la izquierda en toda la región. En ese entonces, digamos, fue que yo descubro que no era del todo cierto eso de que la izquierda solamente estaba ganando por hacer una especie de fraude electoral, etc. La izquierda estaba ganando porque estaban ganando una batalla cultural a través de los medios de comunicación, a través de los artistas y a través de todos los medios de influencia sobre los seres humanos. Entonces, a partir de esto yo me empiezo a volver un poco más vocal sobre la desinformación de esta prensa, sobre cómo tergiversaban la información para siempre favorecer a la izquierda. Y bueno, a partir de eso, digamos, mi voz se fue haciendo un poco más importante. Hoy en día sumo más de 500.000 de seguidores en redes sociales, tratando de exponer constantemente todo este tipo de cosas que nosotros lo podemos ver, pero quizás la gente del día a día no lo ve. Por esto fundé Informe Orwell, que es un medio de comunicación donde ya tenemos más de 100.000 suscriptores y hemos estado constantemente creando contenido para desnudar realmente la realidad de países como Cuba, Venezuela y lo que estuvo pronto a ser Argentina y lo que está pasando hoy en día en Colombia y todos los países de la región. Básicamente, la comunicación es algo fundamental. Siempre que tengamos a medios de comunicación, como es el caso de la Deutsche Welle, el New York Times, etcétera, que repiten a diario que la culpa de lo que pasa en Cuba no es por el socialismo, sino por el bloqueo, vamos a seguir teniendo este tipo de problemáticas en la Unión Europea y en los parlamentos, intentando limpiar a estos regímenes e intentando financiarlos y darles vida. No sé si ustedes supieron, pero ayer encontraron el cadáver de un opositor venezolano en Chile. Lo asesinó la dictadura Maduro dentro de Chile, luego de una reunión que tuvieron los aparatos de inteligencia del gobierno de Boric y de Nicolás Maduro.
Obviamente, esto no va a recibir rechazo en la comunidad internacional, en la ONU, etcétera, todo lo demás, porque lo ha cometido un régimen de izquierda. Y es precisamente por eso que necesitamos medios de comunicación y personas que informen sobre lo que realmente está pasando en el mundo. Lo único que le puedo decir es muchas gracias y cuente conmigo para lo que sea. La causa de Cuba, históricamente, tuvo un vacío, un espacio que nunca se pudo llenar. Hubo que esperar hasta el momento en que el Grupo San Isidro comienza su actuar, surge y de pronto hace un movimiento dentro del mundo cultural que realmente sacudió a la dictadura. Era el sector de la sociedad cubana que había permanecido más opaco, más abajo, y sin embargo su esfuerzo ha logrado ser pues un impulso extraordinario para la causa de Cuba. Canciones como Patria y Vida, canciones de este mundo que empezó dentro de Cuba a sacudir a la dictadura llamándola por su nombre, señalándole los crímenes, señalándole las cárceles y el presidio que trataban de mantener ocultos o callados. Y este mundo cultural, este mundo artístico, fue el que sacó esto a la luz y realmente ha revolucionado la situación dentro de Cuba, y la dictadura nunca más desde ese entonces ha podido pues tener la cara limpia que siempre pretendió. Y para eso pues hoy tenemos el privilegio de contar aquí con un artista que ha escrito muchísimas obras dentro de Cuba, música para Cuba, que es Raudel. Por favor, un aplauso. Buenos días. Siempre es un honor y un placer, además de ver caras conocidas por acá, compartir con lo que yo llamo la esencia de lo que es el exilio histórico reflejado en muchos aquí, así que muchas gracias. Súbelo un momentito. Okay. La narrativa social dentro de Cuba siempre nos dijo por mucho tiempo que la música no tumba dictadura. Y es real. Como no tumba dictadura tal vez una reunión como esta, o como tal vez no tumba la dictadura un programa de YouTube, un podcast, en fin. Lo que sí hace la música, que Dios mediante tiene el poder de llegar quizás donde el discurso político convencional no llega, lo que sí hace la música, lo que sí tal vez hace el arte, es llevarte a ese despertar de la conciencia a través de la palabra. Nosotros dentro de Cuba por muchísimo tiempo experimentamos ese despertar. Nosotros por muchísimo tiempo dentro de Cuba, cuando la abrumadora mayoría de los artistas dentro de Cuba eran capaces de levantar la voz y de llamar las cosas por su nombre dentro de Cuba, nosotros lo hicimos. Fuimos de los primeros en el arte urbano en utilizar palabras como régimen, tiranía y dictadura en nuestra obra y nuestras canciones. Formamos parte exactamente de la resistencia urbana dentro de Cuba. Absolutamente negados, perseguidos, coaccionados y violentados por la seguridad del Estado abiertamente. Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros comenzábamos a hacer lo que ellos entendían como un peligro social, enseguida nos convertimos en objetivo de la dictadura. Y fue brutal. Tenemos muchas historias. Tal vez muchos de nosotros nunca fue preso, nunca estuvo en una prisión, pero fuimos víctimas de la violencia psicológica de la seguridad del Estado, con nuestros amigos, familias, que en fin. Y aún así persistíamos y seguíamos haciendo, porque en mi caso, mientras más ellos me presionaban, más rebelde me ponía. Y hacía canciones cada vez más radical,
más radicales, más radicales. Radicales en que yo me convertí hoy es gracias a ellos que me empujaron a este radicalismo total. Donde hoy tengo la convicción que a la dictadura ni agua. Ni agua. No hay modo. La transición y la democracia en Cuba pasa por tumbar la dictadura, no hay de otra. Por extirpar el comunismo, no hay de otra. No hay negociación, no hay diálogo, no hay nada. La libertad de nuestros hermanos en Cuba pasa por tumbar de manera categórica a la dictadura que hay en Cuba. Yo no lo leo de otra manera. Y la experiencia de tantos años en Cuba, yo solamente vivo hace 4 años en los Estados Unidos. Hasta el año 2019, 4 o 5 años, yo viví en Cuba. Todos lo conocen. Mi obra y todo lo que hice yo y un montón de artistas más y de cubanos más fue dentro de Cuba. Pero definitivamente estamos en un buen momento. Hemos dicho esto tantas veces. Pero la dictadura ha pasado por un periodo de debilitamiento evidente. Y mientras más pasa el tiempo y más débil lo vemos, es peor. Todos saben cómo funciona esa teoría. Mientras más débiles están, más agresivos y más violentos se ponen. Pero es una responsabilidad de todos nosotros. Porque la palabra sí tiene influencia. La palabra sí llega. La palabra despierta gente. Muchas veces nosotros en nuestra obra vimos, por ejemplo, yo he dicho en muchas entrevistas, que el 11 de julio nosotros lo habíamos visto ya hace mucho tiempo antes en nuestras canciones. Había canciones de nosotros que describían lo que pasó el 11 de julio muchísimos años antes, porque nosotros sabíamos que en algún momento iba a pasar algo así. Es que tenía que pasar algo así. Cuba no se podía dar el lujo de seguir dormida. Y definitivamente después del 11 de julio, aunque no lo parezca, ya Cuba no es la misma. Y tenemos que aprovechar ese momento. Tenemos que seguir empujando. Y de nuevo repito, la palabra sí tiene fuerza y tiene influencia. Así que todos los que estén de alguna manera haciendo esa obra a través de música, arte, literatura, podcast, o sea, YouTube, programas de YouTube, los que honesta y sinceramente quieran la libertad de Cuba y estén ahí a través de la palabra, que es por el momento lo que vamos a hacer, abogando por esa libertad y por el fin de la dictadura, es una bendición y me imagino que todos somos bienvenidos. Así que muchas gracias. Bueno, así está Cuba. Nuestra esperanza es real. Ya podemos hablar de futuro. Ya podemos pensar en una Cuba libre, una Cuba democrática. Pero para eso no podemos flaquear. Este es el momento crucial en que tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir luchando y con más ahínco todavía. Así que compatriotas, no podemos cejar en este esfuerzo. Gracias a todos una vez más por estar aquí, por dejar constancia de su compromiso, de su patriotismo, y estoy seguro que la patria os lo agradecerá en un futuro muy cercano. Las buenas noticias son siempre motivo de regocijo y de alegría. Y una buena noticia es siempre cuando se le logra arrancar de las garras de la dictadura a un compatriota, a un luchador, a una persona que ha dado de su vida y que ha arriesgado mucho por la libertad de Cuba. Para esta buena noticia voy a invitar al podio al compatriota y expreso político Ángel de Fana Serrano. Ángel. Pues Manuel tenía pelo antes, a ver. La buena noticia, siempre la buena noticia viene precedida por un momento de exaltación y a veces de tristeza. Y la buena noticia es, como dijo Zúñiga, que hemos
se ha logrado sacar de las garras de la tiranía a un patriota. Pero cuando hablamos de esto siempre tenemos que recordar de otros patriotas que están allá. Algunos tras las rejas y otros tras la reja grande que es Cuba. Y yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, en el día de hoy, antes de anunciar la buena noticia, que este año, próximamente, Miguel Díaz Bauza cumple 30 años de prisión y está preso. 30 años de prisión. Y Ernesto Borges cumple más de 25 años y está preso. Y Giovanni Thomas y Henry Tirillo y los primos Aramburu llevan más de 20 años presos y están condenados a cadena perpetua por el solo delito de tratar de salir de Cuba, de buscar la libertad. Y hay 100 más. Además del 11 de julio, hay 100 más que llevan muchos años presos en Cuba. Y hay otros que han podido ser excarcelados, que estaban aquí en los Estados Unidos disfrutando de lo que nosotros podemos disfrutar en libertad y en un país de propiedad privada y de empresa y de capitalismo, y que estando aquí fueron a la patria a continuar la lucha allá en la patria y están excarcelados y viven en la miseria y viven perseguidos y viven con todo el rigor. Ahí está el Tigre, y ahí está Daniel Santovenia, y ahí está Humberto de Real, que Humberto de Real cumplió el otro día, salió de la prisión y estaba condenado a muerte durante muchos años. Y estaban aquí. Y el gobierno de este país, este y el anterior gobierno y el anterior y el anterior, no solamente este, todos los gobiernos de Estados Unidos no le dan la posibilidad de que regresen, porque el régimen castrista los acusa de terroristas. Entonces, que nosotros debemos siempre tener presente eso, y además, naturalmente, dentro de los esfuerzos por la libertad de Cuba, por lograr que Cuba vuelva a ser democracia, tenemos que ayudar a los familiares de los presos políticos, a los presos políticos y a los expresos políticos que siguen encarcelados en la Isla Grande. Y sin más, quiero presentar a un patriota, José Benito Menéndez del Valle. Era uno de los que estaba aquí, había sido preso primeramente, luchando allá dentro de Cuba, fue encarcelado, vino para los Estados Unidos, estaba aquí en los Estados Unidos, dentro de misiones, de todas las misiones que hubieran, para reconquistar la libertad, y fue a Cuba en el año 94, y aquí está, José Benito Menéndez del Valle. Ven, por favor. Llegó hace 8 días, gracias a Adi, su esposa, que logró hacer una reclamación y lo logró sacar. José Benito Menéndez del Valle, 2 veces preso político en Cuba. Y además, es que salió de la prisión. Benito, tú estás loco, tú estás más loco que todos nosotros. Él salió de la prisión y siguió conspirando, siguió en las actividades de la resistencia. Le doy las gracias por tener... Pégate aquí. Está bien. Por tener esta audiencia con ustedes aquí y decirle que después de las personas que han hablado, que los he visto aquí, a los viejos compatriotas, no tengo más nada que decir, que Cuba sigue esperando por nosotros. Oye, aunque estemos muy viejos. Aunque estemos, podemos. Sí, gracias. Bueno, no hace falta muchas más palabras para decir la importancia de este momento. Creo que todos estamos conscientes de esto y lo vemos, por ejemplo, cuando el régimen ha tenido que prácticamente romper, destruir su propia propaganda y ponerse de rodillas a suplicarle a las Naciones Unidas, a su programa de alimentos, una petición urgente de ayuda humanitaria. Así está la dictadura. Ni Rusia ni China
que supuestamente son los mejores aliados de la dictadura, le están dando dinero. Por eso es tan importante nuestro esfuerzo en este momento, porque el régimen, a diferencia de todas las décadas anteriores, no tiene nadie ya dispuesto a mantenerlo, porque eso es lo que busca la dictadura, que lo mantengan. Nosotros tenemos en este gran esfuerzo, que ya sabemos del éxito que ha tenido en Europa, tenemos que continuarlo, porque, repito, no podemos dejar que la serpiente vuelva a levantar la cabeza. Así que aquí tenemos precisamente, para continuar con este esfuerzo de hoy, de este desayuno patriótico de libertad y unidad, tenemos aquí unos bonos que los tiene María ahí a su disposición para contribuir a la causa de la libertad de Cuba. Son fondos que se usan y se van a seguir usando para todos estos esfuerzos alrededor del mundo, para que este éxito que acabamos de tener en Europa pues se pueda extender a América Latina, se pueda extender a otros lugares también, y que definitivamente este sea el momento final de la dictadura. Como bien dijo Napoleón Bonaparte, las luchas necesitan dinero, dinero y más dinero. Y desafortunadamente, ojalá no hiciera falta, pero todo esto se hace, esta lucha se hace esencialmente con el esfuerzo y el sacrificio de los hijos, los buenos hijos, que están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo, a sacar dinero y a decir: yo no voy a luchar con un fusil en la mano, pero aquí está mi ayuda. Yo no puedo hacer esto, aquello, lo otro, pero uso los recursos que tengo para ayudar a la libertad de Cuba. Y créanos, yo viví esto que estamos presentando de los bonos, yo lo viví exactamente con mi abuelo. Mi abuelo tenía enmarcado bonos de la lucha por la independencia de Cuba, y para él ese era su orgullo mayor, que decir: yo contribuí en la guerra de independencia comprando bonos, yo fui parte de las armas que se compraron para la independencia de Cuba, yo fui parte de los que ayudó. Mi abuelo había sido tabaquero en Tampa, y yo fui parte de los que ayudamos de la forma que podíamos. Así que este es un llamado para que continuemos con este sacrificio, porque sabemos que darlo también duele, porque son recursos para la familia, recursos para muchas otras cosas. Así que valga este pequeño llamado, pero importante llamado por la patria, para que sigamos en este esfuerzo que va a darnos la libertad de Cuba. Así que ahí está, a la disposición de todos. Y ahora, para darle un toque de juventud a nuestro desayuno, quiero invitar a Kiel Cabrera, representante de la juventud de la asamblea, con este espíritu, una muchachita nacida aquí en los Estados Unidos y que ha enseñado una altísima cuota de patriotismo y dedicación por la causa de Cuba. Así que un espacio para Kiel. Hola a todos. Tenemos que arreglarlo un poquito. Okay. Gracias por tenerme, gracias por darme este espacio para comunicar y compartir con ustedes. Yo sé que yo estoy aquí para hablar sobre la juventud, pero yo quiero decir que toda la gente que están aquí, para mí, son jóvenes, aunque no lo lucen. ¿Y por qué son jóvenes? Porque la mayoría de las personas que están aquí empezaron su lucha cuando tenían 16, 17, 18 años. Un legado largo de sacrificio y deber. Y todavía están aquí, parados, luchando para esa libertad. Todos ustedes para mí son jóvenes cubanos. Y yo crecí en ese espacio, viendo a ustedes, viendo a Luis Infante, viendo a Orlando, viendo a Antunes como hombres jóvenes, fuertes, haciendo lo que tienen que hacer para su patria, para su pueblo, luchando en contra de una tiranía que ahora está afectando a los venezolanos, a los nicaragüenses, a toda Latinoamérica, y ahora también desafortunadamente lo estamos viendo
en Estados Unidos. Hace una semana vi una marcha de comunistas jóvenes americanos en Nueva York tratando de imponer esta malvada ideología en nuestra patria libre donde estamos ahora. Entonces, sabiendo todos los sacrificios de mis ancestros, 5 generaciones, desde el principio de la Guerra de Independencia, con mi tatarabuelo José Martín Marrero, que tiró la primera bala de independencia en el oeste de Cuba. Mi familia me enseñó todo esto y yo no voy a olvidar ese legado. Y yo voy a seguir con lo que yo tengo que hacer para mi patria, para mi pueblo y para la humanidad. Esto es una guerra de bien en contra del mal. Esto es una guerra espiritual, igual que una guerra de la vida y donde está lo que estamos sufriendo ahora socioeconómicamente. Todo lo estamos viendo alante de nuestros ojos. La inflación global, hay muchas cosas conectadas con el comunismo y esa ideología mala que sigue promoviéndose, aunque la verdad enseña que esa ideología no funciona. Entonces vamos a seguir con nuestros esfuerzos, con todos los jóvenes que están aquí y la nueva generación de jóvenes. Aunque tenemos diferencias culturales, no importa, porque todos somos seres humanos que queremos ser libres. Entonces gracias y seguimos en nuestros esfuerzos. La Asamblea de la Resistencia Cubana se ha... Gracias. Gracias. La Asamblea de la Resistencia Cubana se ha convertido en la alianza más extensa que ha existido en estos 65 años de lucha por la libertad de Cuba. 54 organizaciones dentro y fuera de Cuba que se han unido con un propósito de 4 etapas: liberación, transición, democratización y reconstrucción. La Asamblea no ha sido solamente un aparato de lucha, sino un aparato de futuro. Ha tenido siempre a Cuba en el centro de su corazón, y este intercambio con los que están dentro, con los que estamos fuera, y no solamente en Miami, sino en diversos lugares de nuestro exilio, resulta de un poder extraordinario. La Asamblea ha logrado un reconocimiento que es extraordinario, no solamente en las fronteras de los Estados Unidos, sino en Europa y en muchos lugares de América Latina. Y la Asamblea ha tenido un artífice, ha tenido una figura que con mucha modestia, pero con un enorme talento, ha ido llevando a la Asamblea hasta el lugar que ocupa hoy, que posiblemente sea el aparato, el martillo que logra destruir a la dictadura comunista de Cuba. Yo les presento a su coordinador, Orlando Gutiérrez Boronat. Listo. Buenos días a todos y gracias por estar aquí presente. Yo quiero comenzar agradeciéndoles a Luis, al cual admiro tremendamente, porque es un combatiente osado, valiente contra esa dictadura y también un intelectual. La capacidad de Luis como expositor de nuestra causa, como escritor, es impresionante. Y por eso se están abriendo las puertas que se están abriendo. Yo quiero brevemente hablarle un poco sobre nosotros mismos, hablarles sobre el reto que tenemos frente a nosotros y qué podemos hacer al respecto. En primer lugar, ¿qué cosa es la Asamblea de la Resistencia Cubana? Yo aquí me siento que esto es un encuentro de familia. Así tienen que haber sido, como dijo Luis, los clubes patrióticos que José Martí va fundando por todo el destierro. Y aquí miro alrededor y veo los años de lucha de verdad del exilio. Ahí está Abdala, está el presidio político, está las nuevas generaciones del exilio con Daniel Pereira, que ha ido recuperando la historia de la República, Cristín del Portillo,
que desde la oficina del senador Rick Scott nos ha dado un respaldo constante, responsable, consecuente a las iniciativas. Gracias, Cristín, por todo tu apoyo. Estoy mirando al MRR, a los municipios de Cuba en el exilio, a la coalición de mujeres cubanas, a Madres Antirrepresión por Cuba, al heroico MRR, que ha sido un movimiento fundamental de toda nuestra lucha, a los hermanos de la resistencia de Nicaragua, de Venezuela, al movimiento nacionalista, al nuevo presidio político histórico, al movimiento Cristiano Liberación. Y estamos presentes tantas organizaciones de lucha que seguro que voy a pasar por encima alguna. Me disculpan, pero aquí está una familia que es una expresión de lucha. ¿Y de qué? ¿Y qué expresa esa lucha? El alma cubana, el deseo de Cuba de ser libre. Contra el colonialismo, contra las dictaduras, contra el comunismo. No hemos cesado en esa lucha. Y en Cuba no cayó cualquier cosa. La plaga que cayó en Cuba es un régimen comunista revolucionario de primera generación. Quiere decir que lamentablemente los fundadores de ese régimen siguen vivos. En Cuba lo que se instaló fue un régimen policíaco, corrupto, totalitario, profundamente diseñado para aplastar a los cubanos, para aplastar el alma cubana. Y a pesar de eso no pudieron. Y yo simpatizo mucho con Raduel, aunque he conversado poco con él, porque recuerdo cuando estábamos con el tema de la resistencia y de pronto dentro de Cuba, por la sintonía patriótica, Escuadrón Patriota comenzó a hablar de resistencia. Y yo dije, estamos en la misma vía. Cuba se está levantando. Y antes que muchos salieran a cantar su resistencia, ya estaba Escuadrón Patriota y lo recordamos perfectamente, como levantaron esa bandera de lucha de resistencia dentro de Cuba. Y es importante el término de resistencia, porque como también dijo Raduel, a la dictadura ni agua. Aquí no hay híbrido, aquí no hay caminos intermedios. Lo intentó Nicaragua. 40.000 jóvenes murieron para derrocar a Ortega. ¿Dónde está Ortega ahora? Por la tesis híbrida, por la tesis que se podía coexistir con los sandinistas. No se puede coexistir con el Partido Comunista de Cuba ni con la familia Castro. No vale la pena una gota de la sangre de todos nuestros caídos, ni los que aún están por caer, una Cuba en la cual esa gente mantenga en poder, porque no se levanta Cuba. Han destruido a Cuba. Y hay una cosa que repito mucho, hasta el aburrimiento me imagino, pero lo voy a seguir repitiendo porque te dice una gran verdad. Hasta el año 1959, Cuba era una potencia agrícola. Cuba hacía lo que pocos países en desarrollo pueden hacer en el mundo. Nos alimentábamos a nosotros mismos y exportaba alimentos. Creo que eran 2 cabezas de ganado, como dice Regaredo, por cada cubano. Estábamos compitiendo en los mercados agrícolas de Estados Unidos. Por ahí está Ernie Hebreo, que el papá de Ernie Ernestino tenía un trabajo completo sobre lo que había sido el campo cubano y cómo se podía recuperar. Y lo primero que hizo el comunismo fue destruir el campo cubano. Por accidente, me he convencido que fue a propósito, para aplastar a Cuba, para que las ciudades dependieran de la comida del Estado, para que no existieran colonos y agricultores pequeños que pudieran retar a la dictadura, porque vieron en las montañas desde Espinal del Río hasta Oriente y sobre todo en el Escambray lo que era el guajiro cubano y el campesinado cubano. Entonces destruyeron la economía cubana y no saben cómo levantarla. Han vivido de un subsidio a otro, como Ramera, que si la Unión Soviética, que si Chávez, que si... ¿Y ahora quién es el que lo subsidia? La Unión Europea. No se dejen confundir. La Rusia mafiosa de Putin y la China totalitaria son estados que no van a cometer el error de los soviéticos, de meter recursos para promover el modelo cubano. No les interesa. Les interesa sacar de Cuba lo que meten. Te doy esto, me das 5.000 jóvenes para mandarlos a morir ahí en Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Y lamento que hayan jóvenes cubanos que se involucren en eso. Ya las Fuerzas Armadas de Ucrania se lo han advertido, no vengan aquí a buscar la muerte porque la van a encontrar. Queden en su país y peleen por su libertad. Porque si pueden venir aquí a pelear, también pueden hacerlo en Cuba. Entonces, ¿qué mantiene al régimen en pie? Y lo que les digo es lo que es. Al régimen lo mantiene en pie un subsidio de no menos de 55 millones de euros al año por parte de la Unión Europea. No menos de, porque es mucho más. Y ese subsidio se mantiene por el gobierno socialista corrupto de España, que mantiene el subsidio a todos los niveles, por una mezcla de sentimiento nostálgico imperial, de corrupción y de ideología socialista. Son los grandes culpables de esto. Y el otro vehículo es el Club de París,
le han regalado a esa dictadura no menos de 10.000 millones de euros en los últimos 3 años. Para cualquier país eso no es nada, para Cuba sí es mucho, para mantener ese aparato represivo es mucho. Pero ahí tenemos nosotros una ventaja, que es que la junta de directores que da ese dinero son 27 democracias. Y las cosas están cambiando. Una de las cosas que está cambiando es la resistencia continua del pueblo de Cuba que no se puede opacar. Que empezó antes del 11 de julio, pero el 11 de julio es su expresión. Y lo otro es esas tropas mercenarias castristas en suelo ucraniano enviados por Rusia ha indignado a gran cantidad de europeos. Pero hay otro elemento que es lo fundamental. El exilio cubano, la resistencia, las diversas organizaciones de la resistencia. En la Asamblea hay 54, pero hay otras organizaciones que han estado trabajando en Europa. Y lo reconozco, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Cuba Decide, muchos otros cubanos en Europa han estado luchando. La Asamblea lo que ha logrado y ha contribuido es que hemos ido a Europa con una red, un movimiento de parlamentarios de diferentes países europeos de América Latina que han dicho basta ya del subsidio. Y en el último año que hemos hecho una ofensiva tremenda ya, con múltiples viajes, con múltiples conferencias, reuniones, publicidad, hemos logrado cosas importantes. El viernes se logró una clave. El Parlamento Europeo votó 285 votos a favor nuestro por comenzar el proceso de terminar el acuerdo de colaboración con el régimen comunista de Cuba. 285 votos a favor. ¿Qué quiere decir eso? Que el bloque conservador que ha estado siempre con nosotros, los hermanos de Vox, nos han acompañado cada paso de este camino, nos han abierto puertas. Al bloque conservador se unió el bloque liberal, con el cual tuvimos extensas reuniones con ellos en octubre y noviembre. Fuimos con parlamentarios de América Latina, fuimos con parlamentarios de Ucrania, para decirles que no podían seguir financiando esa dictadura. Y también se unieron a esos 285 votos algunos socialdemócratas. Es una derrota contundente para el régimen, no se dejen engañar con nada menos que eso. El Parlamento Europeo ha dicho, terminen el subsidio. Pero eso no es lo único. La Unión Europea tiene un sistema vertical de gobierno. Está el Parlamento Europeo y están los diferentes consejos. En los consejos la voz de las naciones es la que se escucha. En noviembre del año pasado, Suecia se convirtió en el primer país en oficialmente pedir la revocación del acuerdo de colaboración con el régimen comunista de Cuba. Y la resolución que adoptó el jueves el Parlamento Europeo reproduce el lenguaje sueco. ¿De dónde vino esa decisión sueca? Que hemos estado 3 veces en el Parlamento sueco, hay un movimiento parlamentario sueco con nosotros, se ha llevado la denuncia, nos hemos reunido con los ministros y con los parlamentarios y eso ha ido creciendo. Hay otra cuestión a favor nuestra, este acuerdo de colaboración es provisional. ¿Por qué es provisional y no permanente? Porque Lituania nunca lo aprobó en solidaridad con nosotros, con la libertad de Cuba. Entonces ya tenemos 2 países de 27 que están con nosotros públicamente. Y tenemos el Parlamento Europeo. Y en noviembre logramos una resolución del Consejo de Europa. Y logramos que la Asamblea Parlamentaria de la OTAN también se decidiera. Todo esto se dice fácil. Es bastante dedicación, trabajo y seguimiento. Yo sé que esto no es espectacular. Esto no es lo que quisiéramos que fuera el derrocamiento de la dictadura o tomarles una ciudad. No lo es. Pero es de las cosas más fuertes que podemos hacerle porque ahí están los recursos de la dictadura. Que de aquí de Miami salen muchos recursos para el régimen, es verdad. Eso no lo vamos a dejar tranquilo, a eso le llegará su momento. Pero de aquí viene el apoyo diplomático económico que es clave para el régimen. ¿Por qué el régimen le está pidiendo a la ONU de pronto una ayuda humanitaria de leche? Porque le importa el pueblo cubano. Porque le importa el pueblo cubano. Le entró no menos de 900 millones y le llevamos la contabilidad al kilo. Luis sobre todo le lleva la contabilidad al kilo. Le entraron no menos de 900 millones por el turismo de crucero de Estados Unidos hasta que Trump lo paró. Y nosotros gritamos bastante y hicimos todo lo posible para que lo pararan. ¿Cuántos hospitales, cuántas construyeron, cuántas carreteras arreglaron, cuántos salarios subieron, cuántas escuelas? Con esos 900 millones, ninguno. ¿A dónde fue ese dinero? ¿A dónde fue? Quizás a los carros esos ultramodernos, sofisticados que manejan los nietos de Fidel Castro por arriba y para abajo de Cuba. Los vamos a sacar de ahí. Para sacarlo hay que cortarle los suministros, hay que cortarle los recursos. Y estamos en ese camino. Ya tenemos una victoria contundente, tenemos que seguir. Ahora, todo ese movimiento que hemos armado en un año,
lo ha financiado algún país, algún gobierno, eso lo ha financiado el exilio cubano. Kilo a kilo. Recursos, dólar a dólar, ha salido de aquí. ¿En qué? En viajes, conferencias, publicidad, asistencia, en coordinaciones que tenemos que hacer. Todo está bien contabilizado. Necesitamos esos recursos. Les pido por favor que compren bonos hoy, que nos ayuden con su contribución. Todo lo que hacemos lo podemos demostrar. Y con lo que venimos hablando hace tiempo, lo que le hemos dicho se ha ido logrando, paso a paso. Yo sé que es una pelea cuesta arriba. España cuenta con mucho más recursos que nosotros, es un Estado nacional. Yo no estoy diciendo que vamos a lograr esto. Lo que vamos a darle es todo lo que tenemos para lograrlo. Y en el camino le vamos haciendo daño al régimen. Porque cada vez que hay una votación como esta, se alejan aún más los inversionistas extranjeros. Y vamos avanzando contra eso. Y lograr la libertad de Cuba es lograr la libertad de Nicaragua, es lograr la libertad de Venezuela, es lograr la libertad de Bolivia y seguir avanzando. Entonces yo quisiera, discúlpenme que yo quería explicarles a ustedes racionalmente cómo es esto y por dónde vamos caminando. ¿Por qué el régimen ha sacado la listica esa encauzándonos por terrorismo? Porque algunos aquí, de los que veo, a Pedro y a nosotros nos han publicado la foto de la casa con el guerrero cubano para meternos miedo. Le han dado los nombres nuestros a Interpol para que nos arresten en los aeropuertos, como hicieron con Silvio y conmigo en Perú y con otros aquí. ¿Por qué de pronto están intensificando eso? Las amenazas, las llamadas. Por lo que les expliqué. Porque ellos saben cómo estamos avanzando. Mandaron al payaso de Díaz-Canel a dar una gira europea y perdieron 285 votos a 174. No valió la gira. ¿Por qué no valió la gira? Porque la nación cubana está hablando. Está hablando como puede, por vía de todos los que pueden viajar e ir. Hace creo que fue una semana, traímos a una importantísima líder canadiense del Partido Conservador, futura ministra del gobierno conservador. La traímos aquí a Miami y ella decidió venir. Primera vez que venían los canadienses a hablar. Ya hemos hecho varios eventos en el Parlamento de Canadá, porque Canadá es el otro gran culpable del subsidio. Se reunió con los presos, se sentó en la casa del preso, se sentó en el directorio, conversó con la asamblea. Y ahora tenemos otra militante de nuestra causa que se da cuenta de que se está utilizando el dinero de impuestos de los trabajadores de Canadá y de Europa para mantener una dictadura que explota al pueblo de Cuba. Entonces, estamos en un momento clave. Les pedimos su respaldo, su participación. Asistir a los eventos es muy importante. El dinero hace falta. Aquí no hay cantidad pequeña. Todo lo que se puede dar. Mi abuelo decía, gota a gota se llena el cubo. Gota a gota se llena el cubo. Todo lo que ustedes puedan apoyar va a ir a donde tiene que ir y va a tener efecto. Yo quisiera darles las gracias a todos por estar aquí. Hay un lema con el cual hemos lanzado la campaña Unidad y Libertad este año, junto con la marcha anticomunista. Es un lema que yo pensé que se lo había robado a Abdala, porque me lo encontré en un periódico de Abdala que me dio Pedro Solares, pero me dicen que es de José Martí. Y el lema es, ni un minuto más de rodillas, ni en Cuba ni aquí. Abajo la dictadura. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Bolivia libre! Y yo quería agregar a esa exposición tan magistral de Orlando, de que los recursos que hacen falta no son solamente para todo este esfuerzo en Europa y en el mundo entero. Hay esfuerzo también para comunicarse con el pueblo de Cuba, recursos para ayudar a los presos políticos. La Asamblea ayuda a los presos políticos en Cuba. La Asamblea ayuda en medicinas, ayuda con muchos otros caminos y además con comunicación. Acuérdense que hay también una estación de radio transmitiendo para Cuba. O sea, hay muchos esfuerzos en esta iniciativa que está realizando nuestro exilio a través de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Ahora quiero presentar a un compatriota que nos va a traer una nota cultural para diversificar este esfuerzo. Por favor, Garau. Muchas gracias. Gracias, Zúñiga. Gracias, Orlando. Después de todo lo que se ha dicho,
voy a declamarles a ustedes una poesía de mi propia cosecha que retrata la tragedia del pueblo cubano en estos 65 años. En un minuto. Y al final dice lo que todos hemos dicho y lo que estamos diciendo. Se titula Ciclón de Libertad. A Cuba, un criminal vestido de militar clavó en su espalda un puñal. Anegó su suelo en sangre. El pánico fue tan grande que el pueblo se dividió. Unos negaron a Dios, convirtiéndose en ateos. Y fueron tantos los reos que el criminal fusiló, que el pueblo, huyendo escapó por el cielo y por el mar. Hoy soplan ya fuertes vientos sobre arrecifes y playas. Se avecina la batalla entre el dolor y el olvido. Y hay una sola medalla para el que más le ha dolido: el pueblo. El pueblo será el general, aunque en pírrico combate, y a los criminales ya lo abate un ciclón de libertad. Bueno, y para darle punto final a nuestro desayuno Unidad y Libertad, desayuno patriótico, quiero invitar a un compatriota, un exprisionero político, que no hace falta decir su nombre, sino solamente decir Antúnez. Antúnez. ¿Sabré andar con este? Ya. Lo voy a poner aquí más cómodo. Bueno, Guajiro, no sabemos mucho. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Los finales son difíciles. Pero bueno, la intervención que tengo la voy a leer por la importancia de este evento. Bueno, como yo... Sí, yo creo que... Luis, levántame un momentito. Un poco nervioso. Mira, ¿está bien ahí? Ya, ahí. Ya. Siempre efectivo. Bueno, compatriotas, estamos de nuevo aquí, reunidos en este patriótico ayuno y bajo el eslogan "Ni un minuto más de rodillas", que fue lanzado desde el interior de la isla. Y hoy, precisamente, a escasos días de conmemorarse el aniversario de la heroica protesta de Baraguat, donde aquel general Antonio de la Caridad Maceo y Grajales y su heroica tropa le refutaron al arrogante general español Arsenio Martínez Campos. Deje usted ese documento, no queremos saber nada de él. Y era como si desde aquella época ya tan heroica y sin precedentes dijeran también: ni un minuto más de rodillas. A aquellos sanjonistas que ya habían cedido ante el oprobioso pacto y la rendición. Y precisamente hoy, cuando se levantan voces clamando el coqueteo, el conciábulo y la oxigenación de la tiranía, en momentos en que algunos llaman al desaliento y la desesperanza, en momentos en que aquella frase, aquello no hay quien lo tumbe, que es obviamente salida de los laboratorios del cuartel general de Villa Marista y distribuida ya en las calles de La Habana y en las calles de Miami por sus activistas a sueldo. Hoy aquí, la Asamblea de la Resistencia Cubana, como fuerza más aglutinadora en más de 60 años de lucha, que ha sabido agrupar en su seno
sino a todas, al menos a la mayoría y más importantes organizaciones opositoras de dentro y fuera de Cuba, que luchamos por el cambio. Estamos firmes y pidiéndole a los buenos hermanos que pudieran cansarse, que levanten la cabeza, que allí, a escasas 90 millas, hay un pueblo hambriento de libertad. Repito, de libertad, no de vacuna ni de comida, de libertad. Es vergonzoso y de mucha sospecha que la criminal tiranía que asesinó a Oswaldo Payá y Laura Pollán, a Orlando Zapata, que asesinó cobardemente a los jóvenes tripulantes de las avionetas Hermanos al Rescate, que hundió un remolcador con niños y mujeres, que asesina, que roba, que extorsiona y practica el terrorismo de Estado, esté siendo financiada por países democráticos como Canadá y los que conforman la Unión Europea. Es vergonzoso y hasta criminal cómo el régimen castrista utiliza a nuestros jóvenes y adolescentes como balas de cañón en apoyo a la invasión imperialista rusa a Ucrania, como lo hicieron décadas atrás en tierras del África. Basta de complicidad y politiquería barata. Basta de que ciertas cancillerías y gobiernos democráticos sigan jugando con el dolor de Cuba. ¿Cómo se entiende que la Casa Blanca y demás gobiernos que dejaron de reconocer a Maduro y a sus representantes para reconocer al de Guaidó hayan seguido reconociendo a la dictadura de La Habana? ¿Cómo es posible que se negaran a sentarse en un mismo evento con Maduro y lo hagan con la criminal tiranía de La Habana? Si todos sabemos que el castrismo es la génesis, el inicio y el meollo del problema. ¿Por qué ir a las ramas y no al tronco? Eso se llama incoherencia e indignidad. Y uno de los crímenes diplomáticos más grandes cometidos contra el pueblo de Cuba es nada más y nada menos que abrir una embajada allí donde se golpea, se humilla y se tortura. Es un gran crimen que, a sabiendas de las labores de infiltración y del abierto espionaje del castrismo, le hayan permitido una embajada en Washington. Para muchos es una embajada, pero para mí es un nido de rata y conspiración. Los cubanos agradecemos profundamente cada gesto de solidaridad, cada pronunciamiento a favor de los que dentro de Cuba luchan, pero tampoco ni olvidamos ni perdonamos la extensa cadena de traiciones, ambigüedades que desde Washington, que desde Bruselas se ha cometido y se comete contra nuestro pueblo. Y cuando llegue la libertad, que va a llegar, se lo vamos a sacar en cara por desleales y por cómplices. Compatriotas, en los últimos días han ocurrido en el corazón del exilio importantes eventos que han dinamizado el fervor de la lucha y la unidad en la acción. El apoyo al grito "ni un minuto más de rodilla", proveniente de la isla, la campaña Unidad y Libertad, a la que se sumaron importantes artistas de nuestra comunidad y sobre todo comprometidos con nuestra lucha. Aquí se encuentran algunos de ellos: Raudel, Cativo, y es de suma importancia y eso nos fortalece. Hermanos, compatriotas, hay varios peligros que afronta la sagrada y limpia causa de la libertad de la patria. Ciertas tendencias anexionistas que, ideadas en los laboratorios castristas e impulsadas por alcahuetes desde la Florida y Washington, pretenden permear nuestra lucha de desaliento, entreguismo y falta de fe en lo que podamos ser capaces de hacer los cubanos. Y esas corrientes amparadas en los espacios de las redes sociales, donde ya cualquiera escribe y puede crear estado de opinión, son tan peligrosas como la tiranía misma. Esos que pretenden o abogan porque Cuba pase a ser una estrella más de la bandera de los Estados Unidos son tan peligrosos como aquellos sanjonistas que abandonaron a Maceo, o quienes le pidieron suplicantes al mayor Agramonte: general, ¿y con qué vamos a seguir? Con la vergüenza de los cubanos. Así replicó el mayor en aquella llanura camagüeyana. Y ese es nuestro grito hoy. Y escúchese bien:
aquellos que dudan de la valentía de nuestro patriotismo, que nos preguntan cómo y con qué derribaremos la tiranía, le responderemos como lo hizo Agramonte, con la dignidad y la vergüenza de los cubanos. Y que no quepa duda que existen hoy dentro de Cuba miles y miles de cubanos dispuestos a seguir arriesgándolo todo en aras de esa libertad por la que han caído también los cubanos. Estamos en tiempo de lucha y resistencia, pero soplan huracanes de manipulación mediático e intentos de división. Se escuchan discursos llenos de demagogia y mentiras, según los cuales los negros, por ejemplo, tienen que apoyar la revolución, pues según esa absurda verborrea, solo son personas en el socialismo. Pero para desmentirlos, ahí están Berta Soler, está Ángel Moya, Virgilio Mantilla, ahí están Donaida Pérez, Lisandra Góngora, ahí está Loreto Hernández, Francisco Herodes Díaz Echemendía, ahí está el titán Ignacio Cuesta Valle. Párate, Ignacio. Ahí está el Pichi, ese negro prieto, para decirle a la gran prensa, a esa izquierda racista y demagoga, que se ha negado a reconocerlo, que no fue Nelson Mandela, el preso político de la raza negra, que más años cumplió. No, fue el Pichi y lo cumplió plantado. Y pregúntenle a Luis Zúñiga y a otros que se encuentran aquí, qué significó ser un preso plantado en aquella época, y más si ser negro. Díganselo y pregúntenle a las enciclopedias y a las estadísticas por qué se siguen negando a poner en las cifras. Soplan vientos que pretenden imponer derroteros y narrativas absurdas, como que si eres negro tienes que votar demócrata. Pues el Pichi y yo no somos demócratas, ni simpatizamos ni con Obama, ni con Biden, ni con los Clinton, ni con nada que se los parezca. ¿Qué les parece? Y somos bien negros los dos. Existe el mentir absurdo y cruel de defender o justificar la criminal invasión a Ucrania, o justificar, como lo hizo la actual administración, la masacre de Bahía Honda, llamándola accidente, o el clamor de libertad de los que salieron a las calles el 11 de julio al decir cínicamente que era por vacunas. Otros van más lejos y se oponen a la ayuda a ese pueblo para defenderse del invasor ruso. Hermanos y hermanas, el cerco contra la libertad se estrecha, pero eso también es muy importante, pues así afloran los rostros de los que están y de los que no están. Los pusilánimes, los que creen que nuestra hambre es de arroz y frijoles y no de libertad y derecho. Allá los Hugo Cancio, los Joe García, los Fanjul, los Carlos Lazo, los Carlos Saladrillas o el traidor Carlos Gutiérrez, que creen que nuestra dignidad tiene precio. Les salió el tiro por la culata. Aquellos que creen que el paro es una idea ilusoria y sin sentido. No, y mil veces no. Ya el pueblo de Cuba está en paro. Y no solo lo demostró el 11 de julio. Y no, esto no me lo dijo un pajarito como Maduro que le dice la cosa, ni fue soñando, sino que lo estoy palpando cada día en cada acción, en cada protesta, en cada madre, en las redes. El paro está ahí en cada cañaveral que arde, en cada tienda que el hambriento saquea, en cada grito de ni un minuto más de rodilla. El paro está ahí y lo vemos cuando se extiende la cadena del 3x3 en un interminable ejercicio invisible. El paro está en nuestros presos que a pesar del hambre, las enfermedades y las golpizas no se rinden. Ahí están sus nombres de gigantes como Miguel Díaz Bauza, que a pesar de 80 años de edad y 30 en la cárcel, a pesar de que sus posibilidades de salir vivo son escasas, ahí está firme. Ahí está Ernesto Borges, que con más de 20 años encarcelado y casi ciego, no da marcha atrás. Ahí está el paro, en esas heroicas mujeres, Ariana López, Lisandra Góngora, condenadas a largas condenas y separadas de sus hijos, dando ejemplo de coraje y diciéndonos, la sangre de Mariana Grajales también corre en nuestras venas. Ahí están esos jóvenes, Ángel Jesús Vélez Marcano, Wilber Aguilar, que se yerguen como un nuevo Maceo. Ahí están los veteranos Félix Navarro, su hija Sailí, Yander García Labrada,
el que desde mucho antes del 11J se encuentra preso y torturado, pero tan firme como el movimiento histórico Cristiano Liberación que milita. Pero ahí están Donaida Pérez Paceiros y Loreto Hernández, mi hermano materno, quien está siendo sometido a un asesinato clínicamente inducido y que junto a su esposa no acepta pasar un régimen de mínima severidad por considerarlo humillante y en contra de sus principios. Ahí están todos, como decía nuestro hermano recién fallecido Juan Carlos Herrera Costa, ahí están de pie frente al terror. Ahí está Cuba y los cubanos a quienes nadie puede darnos lecciones. América es verdad, América tuvo un Martin Luther King, pero Cuba tuvo un Martí y un Maceo. Y puedo asegurar que la oposición interna cubana no podrá ser perfecta, que no son ángeles los que la militan, que son seres humanos de carne y hueso, pero con un caudal de dignidad y entrega impresionante, luchando por una parte contra la maquinaria brutal y represiva y por otra contra la indiferencia cómplice de países como Canadá y algunos de la Unión Europea que les facilitan los recursos. En nuestra oposición interna, a diferencia de la venezolana, no tenemos ni alcaldes, ni gobernadores, no tenemos empresarios, ni candidatos a nada. Nuestra oposición interna resiste moralmente con su vergüenza y dignidad, así como la generosa ayuda de organizaciones de cubanos en eventos como estos, que sacrifican su tiempo de descanso para apoyarla y contribuirla poderosamente. La Asamblea de la Resistencia Cubana constituye el más cercano aliado y amigo de quienes batallan día a día allí, dentro del monstruo. Eventos como estos le dicen al pueblo de Cuba que no están solos en su lucha. Nuestra oposición, tan cubana como Las Palmas, necesita del apoyo internacional y de la coherencia de la diplomacia del mundo. Canadá no puede seguir financiando a quienes golpean a las valientes damas de blanco, a quienes lanzaron cobardemente un carro Osvaldo Payá y Jaro Cepero, ocasionándole la muerte. Canadá tampoco puede seguir suministrando recursos a quienes pulverizaron en el aire a los valientes jóvenes de Hermanos al Rescate, Mario Manuel de la Peña, Armando Alexander y Carlos Costa. No puedes, Canadá, seguir financiando a esos criminales que protagonizaron las matanzas de Río Canímal y Bahía Honda, o el cruel hundimiento del remolcador 13 de marzo. Canadá debe respetar el dolor del pueblo y el luto de la familia cubana por sus desterrados, las familias. Canadá tiene que definirse, o está con las víctimas o con los victimarios, o está Canadá con los opresores o con los oprimidos. Europa no puede seguir financiando para los que jerarcas del poder sigan dándose esa vida de lujo, sus hijos paseando en yate, abriendo cuentas millonarias en el extranjero, en detrimento de un pueblo que sufre. Algunos pudieran llamarle a eso complicidad o error. Yo prefiero llamarlo traición, crimen y cobardía. Pues en momentos en que mi pueblo sufre, es tan criminal el verdugo que acciona como el que le facilita los medios para la ejecución. Y no voy a exagerar, ni tampoco a dar muestras de exceso de optimismo. Este año es el último año de la tiranía. Y esto tampoco me lo dijo el pajarito, ni lo soñé. Este es el último año de la tiranía, porque nunca se había visto a la dictadura tan desmoralizada y débil, y nunca al pueblo tan contestatario. Señores y señoras, hermanos, nos vemos en esta fecha el próximo año allá en una Cuba libre. Para darle el toque final a la dictadura, solo nos urge que el pueblo, no solo que el pueblo salga a las calles, el factor internacional debe sumarse para que el cubano de allí se vea apoyado. Entonces, ¿qué puede y debe hacer la comunidad internacional? Sudafricanizar el tema de Cuba y dejarse de medias tintas, de coqueteo o entendimiento con esos criminales. Y es como decimos los cubanos, hay que cortarle el agua y la luz. Si sudafricamos el tema de Cuba y desamericanizamos la lucha, nos serviría para enfocarnos muchísimo más en lo que más nos interesa. Cuba.
como lo hicieron los Maceo, los Martí, los Flor Combrel o los Calixto García, a quienes su exilio en tierra lejana nunca permitieron que los absorbiera ninguna cultura o otro propósito que no fuera Cuba y su libertad. Y eso les ayudó a preparar aquella guerra necesaria que trajo la libertad. Y eso estamos haciendo dentro de la Asamblea de la Resistencia con las organizaciones que la conforman. Porque Cuba ayer, Cuba hoy y sobre todo Cuba primero. Y recuerden, mientras no llegue la libertad, hermanos, mientras estemos en esta lucha cívica pero frontal contra la tiranía, no puede existir para los que luchamos una exigencia, un pedido, un clamor más importante que la libertad inmediata e incondicional de todos y cada uno de los presos políticos en Cuba. Ellos, junto al martirologio, son el templo más sagrado de la patria. Ellas y ellos están presos por cada uno de nosotros, por la patria. Arrancárselo de las garras de la tiranía debe ser nuestro clamor inmediato. Hermanas y hermanos, no exagero. Ya veo el día en que allí, en la Plaza Cívica José Martí, y por supuesto, luego de derribar esa odiosa imagen del Che, ondear nuestra única, la más bella, la auténtica bandera de la estrella solitaria y entonar todos emocionados el himno más bello de todos, el himno de Bayamo, y luego mirar al cielo y decirle a los caídos, su esfuerzo y su lucha no fue en vano. Morir por la patria es vivir. Muchas gracias. ¡Viva! Y una frase para la despedida. No hay donaciones pequeñas. Todas las donaciones ayudan. Ahí está María Antonieta Lima con los bonos de la patria, los bonos que podrán enmarcar para, antes que termine el año, cuando Cuba sea libre, decir, yo fui parte de esa libertad. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.